Mateo 5, 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesucristo estaba hablando de la ley de Moisés. Los mandamientos a los cuales se refiere, pues son los mandamientos de la ley mosaica. Ya vimos hace 15 días que los mandamientos de la ley mosaica pues van más allá que la pura letra. En la letra los hombres podían guardar los mandamientos. Sin embargo, si no los guardaban en el espíritu, no podían entonces estar agradando a Dios. Y cuando aquí se refiere a quebrantar uno de estos mandamientos, pues tenemos que entenderlo en el sentido en el que Dios, en el que Jesucristo enseñó acerca de la ley mosaica. O sea, el quebrantarlo aquí es en el sentido espiritual, ya no en el sentido literal, porque otra vez, literalmente la ley mosaica ya no está vigente, pero sí en el espíritu. Por lo tanto, aquel que quebrante uno de estos mandamientos, pero ya en el sentido espiritual, será muy pequeño en el reino de los cielos, será llamado muy pequeño. Sin embargo, el que los enseñe estos mandamientos y los guarde y los viva, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que verlo en ese contexto, ¿sí? Para que no nos vayamos a condenar porque no guardamos literalmente la ley de Moisés. Ya lo sabemos, no lo guardamos literalmente la ley de Moisés. Entonces, si se refiere literalmente al guardar la ley de Moisés, pues entonces obviamente nosotros estamos mal. Pero bueno, Pablo mismo nos enseñó que ya en la letra, la ley de Moisés ya no tenemos que guardarla, pero sí en el espíritu. Entonces, en ese contexto estamos. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pequeño en el reino de los cielos y grande en el reino de los cielos. Para entender más esto, bueno, pues habría que entender qué es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es igual al reino de Dios. Cuando vemos reino de los cielos y reino de Dios, bueno, es lo mismo. Y reino significa dominio. Por lo tanto, que podemos decir que reino de Dios o reino de los cielos es el dominio de Dios. Es cuando Dios domina. De otra manera dicho, el reino de los cielos no es un territorio donde vive una sociedad y tienen un rey terrenal. El reino de los cielos es un estado del alma, del espíritu, que va más allá de lo que ven nuestros ojos, que no está aquí en este mundo, que no está aquí en esta tierra. El reino de los cielos es, por lo tanto, un estado del espíritu del hombre, en el cual está sujeto el espíritu a la voluntad de Dios. Ese es el reino de los cielos. Cuando una persona ha alcanzado este estado de que su espíritu esté sumiso a la palabra de Dios, de que su voluntad esté subyugada a la palabra de Dios con alegría, esa persona está en el reino de los cielos, está dominada por el Señor. El Señor es su rey. Le puede decir a Jesucristo, tú eres mi rey y mi Señor. Él está en el reino de los cielos. Una persona cuyo espíritu está en rebeldía para con Dios, cuya alma no está sometida, su voluntad no está sometida a la voluntad de Cristo, no importa si tiene religión, no está en el reino de los cielos, simplemente no lo conoce, está fuera. Es como si viviera en Apizaco y dijera que vive en Veracruz.
No puede, está lejos. Estar en el reino de los cielos significa estar en sumisión a Dios, que Él es el rey de ese reino. El reino de los cielos, pues está en los cielos, por eso es el reino de Dios, es el mismo que el reino de los cielos, no está aquí, en el mundo. Jesucristo lo declaró. Vamos a Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Estaba hablando con Pilato cuando lo estaban juzgando a Jesús en el 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces observen aquí, Jesucristo, Él está diciendo claramente: mi reino no es de este mundo. Por más que una persona viaje y recorra toda la tierra, no va a encontrar el reino de los cielos, porque su nombre lo indica, es reino de los cielos. No va a encontrar el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, no está aquí en esta tierra, y por lo tanto, pues no depende de ritos que se hagan o de acciones externas, como lo indica también el apóstol Pablo en Romanos 14:17, que no consiste en bebida ni comida. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Observen aquí. Sí, pertenecer al reino de los cielos no significa que tú vas a estar en un lugar, en un reino, en un dominio, donde vas a poder comer bien y beber bien. No es eso, no es terrenal, sino más bien es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Por lo tanto, entonces, ese reino es un estado espiritual en el que una alma logra entrar o está o pertenece, y así como una persona que está terrenalmente o literalmente en un país donde hay mucha producción del campo, de las fábricas, de las empresas, etcétera, y bueno, pues tiene su economía sustentable, como se dice, y esas personas que viven ahí les va bien, viven bien, visten bien, comen bien. Bueno, pues así también una persona que vive en el reino de los cielos, ¿cómo se va a caracterizar? Bueno, pues va a gozar de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Va a obrar justicia y también va a Dios darle la justicia. Esa persona va a recibir la paz de Dios. Va a buscar la paz la persona, pero también va a recibir la paz de Dios. Va a gozarse en Dios y va a recibir lo de Dios, el gozo. Por eso dice gozo en el Espíritu. No es un gozo terrenal, pasajero o temporal, es el gozo en el Espíritu. Eso marca a una persona que es parte del reino de los cielos. Otra vez el apóstol Pablo decía: no consiste en bebida ni comida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es el reino de los cielos. Cuando Jesucristo dijo que aquel que enseña la palabra, que enseña la ley, pero que no la vive, es llamado pequeño en el reino de los cielos, ¿qué significa? Pues realmente es insignificante la persona que enseña la palabra de Dios, pero que no la está viviendo. Delante de los ojos de Dios no vale. Pero aquel que la vive y la enseña, o al revés, que la enseña y la está viviendo,
pues él entonces es grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, entonces, observen aquí, el enseñar la palabra y vivirla significa entonces que una persona que la está viviendo y que la está enseñando, pues va a hacer justicia, va a tener gozo y va a tener paz en el espíritu. Por arriba de los estándares de la sociedad, por arriba del entendimiento, como cantábamos, la paz que el mundo no entiende. Eso lo va a tener la persona que está en el reino de los cielos y que es llamado grande. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios, la vive y la enseña. El reino de los cielos es y será. Quiero aclarar esto, porque nos encontramos en la Escritura textos en los que se nos habla del presente, el reino de los cielos como que algo está, pero también se nos habla en la Escritura como que algo que vendrá. Por lo tanto, entonces, el reino de los cielos es, ya está o va a venir. ¿Qué creen? Pues las dos cosas. El reino de los cielos es y todavía va a venir. ¿Cómo es eso? Haz de cuenta que es como si una empresa grande, pensemos en una armadora de automóviles, se fuera a instalar acá en la ciudad de Apizaco. Y entonces los promotores vienen a reclutar gente y ya hacen entrevistas, etcétera, y contratan y pueden darle a una persona ya su contrato, pero todavía no arranca la planta. Y le dicen, ¿sabes qué? Dentro de un mes va a arrancar. Y la persona ya tiene su contrato. La persona que dice, ya pertenezco a esa empresa. ¿Y dónde está? Ah, es que va a venir, ya se entiende. Pero ya él ya está contratado. Así más o menos es esto. Es y va a venir. Vemos primero textos donde la Escritura nos muestra que va a venir. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es parte de la oración que se conoce como el Padre Nuestro. Venga tu reino. Y fíjense aquí la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dentro de todo lo que dice Jesucristo, que es el modelo de oración, dice, venga tu reino. La petición obviamente es muy clara. Tiene que venir el reino de los cielos. Venga tu reino, que venga el reino de los cielos. Y en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, ya si seguimos leyendo, habla de personas que ya estaban practicando una religión y que ellos ya se creían parte del reino de los cielos, pero que no pudieron entrar en el reino de los cielos. Esto, lo que vemos aquí, cuando fueron rechazados estas personas, nos habla en el futuro, nos habla en el día del juicio, y que van a ser presentadas las personas, y unos van a poder entrar al reino de los cielos, y otros van a ser rechazados, como aquí lo vemos. Nos habla del reino futuro. Y luego también en Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Habla de futuro. Vendrán muchos y vendrán y se sentarán con Abraham, Jacob en el reino de los cielos. Sin embargo, también en la Escritura se nos habla de un presente. Regresamos ahí en Mateo 3:2 y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Observen aquí, no dice se acercará, dice se ha acercado. O sea, está presente, ya se acercó, está presente el reino de Dios, el reino de los cielos. También en Mateo 11:12, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Habla de qué, de presente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre, no dice sufrirá, sino que está sufriendo violencia. Y los violentos lo arrebatan. O sea que hay personas que están de alguna manera ganando el reino de los cielos. Están entrando en el reino de los cielos. ¿Qué significa? De algo presente, algo que se estaba dando desde ese tiempo.
Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí es cuando a Jesucristo lo condenaban. ¿De qué lo condenaban? Le decían que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Y dice Jesús, no, yo no echo fuera a los demonios por Belcebú. Antes bien, lo echo por el Espíritu Santo. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, eso quiere decir que el reino de Dios ya está entre vosotros. Observen. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, los demonios, ciertamente ha llegado, no dice vendrá, dice ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y todavía más en Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ya está presente el reino de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo relacionar esta verdad de que va a venir el reino de los cielos y de que ya está presente? ¿Por qué entonces, si ya está el reino de los cielos aquí, por qué Jesús dice en la oración, cuando ustedes oren, oren así, venga tu reino? Entonces, ¿no es una contradicción? Ahorita hay personas que están entrando en el reino de los cielos. Desde que vino Jesús, desde Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, etc. Hay personas que están entrando en el reino de los cielos. Ahorita es el reclutamiento, están siendo llamadas, las personas estamos siendo llamados al reino de los cielos. Este es un tiempo de ¿qué? De reclutamiento, de preparación y de prueba. Y después viene otra etapa, y la otra etapa ya es al paso, a la eternidad. Ahorita estamos en tiempo de prueba. Así como también, todavía más aún, en una empresa, ¿cierto o no? A una persona la pueden contratar por un lapso de 3 meses o de 6 meses, como tiempo de prueba. Y claro, a la persona le pueden decir, va a estar en tiempo de prueba. Si en estos 3 meses vemos que desempeñas bien tu papel, te contratamos, es más, te damos base. ¿Estás en tiempo de prueba? Bueno, pues así es. La persona ya puede estar trabajando ya en esa empresa y todavía con el riesgo de ser botado. Pues así estamos nosotros. Estamos nosotros en nuestro contrato de prueba. ¿Ya se entiende? Estamos en este tiempo de reclutamiento, de preparación y de prueba. Por eso entonces, en la oración que dijo Jesús, venga tu reino, pues sí, que venga el reino de los cielos, que se establezca y que yo pueda entrar en él, que yo pueda estar allí. Por eso ahí, hágase tu voluntad, Señor. Ahí nos lleva a tener ese corazón. No la mía, Señor, no mi voluntad. No, tu voluntad para que yo siga estando en el reino de los cielos. Para que tú veas bien mi vida. Para que tú apruebes mi trabajo. Y digas, sí, te recontrato ahora ya para toda la eternidad. ¿Sí ya se entiende? Eso es. Estamos nosotros en tiempo de prueba. Por eso también el apóstol Pablo decía, el que crea estar firme, mire que no caiga. Sí, aquí queda hecha añicos aquella teoría, aquella doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Sí, Dios nos da la salvación desde ahorita que estamos en la tierra. Podemos decir, sí, Dios me salvó, pero estamos en tiempo de prueba. Puede llegar el día del juicio y decir, tú no me gustó tu trabajo, no me gustó tu desempeño. Apartaos de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Por eso vemos entonces que el reino de los cielos ha llegado, pero a la vez también va a venir el reino de los cielos. Venga tu reino. Bueno, esto de manera literal, ¿qué significa? Venga tu reino. Es que Jesucristo va a venir y a levantar a su iglesia. Los que realmente sean ya aprobados y sean contratados definitivamente por toda la eternidad. Jesús entonces va a juzgar a todas las naciones, y después de que juzgue a todas las naciones, Él va a bajar con su iglesia y va a morar aquí en esta tierra con todos sus elegidos. Y literalmente Él va a reinar en esta tierra. Y entonces el reino de los cielos ahora se va a establecer aquí en la tierra, el reino de Dios.
Y por eso entonces también venga tu reino. Venga tu reino. Que pasen ya los reinos y las potencias mundiales que hay ahora. Que pase la democracia, que no sirve para nada. Que pase. Mejor que venga tu reino. Que venga tu reino. Ya se entiende. Son 2 etapas. La primera es solamente espiritual. Es las personas que creen que con la pura palabra, que creen a la palabra de Dios, que someten su corazón, pasan al reino de los cielos en la primera etapa. Pero viene la segunda, los que van a ser elegidos y levantados con las nubes. ¿Y para qué? Para que se establezca el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Venga tu reino. Todo eso significa. Y ahora sí ya podemos entender más lo que Jesús decía cuando dice: aquel que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero aquel que los haga, que guarde mis mandamientos y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. Bueno, con esto, ¿qué podemos aprender en primera mano? ¿Qué podemos aprender? Que tanto el que practica la palabra de Dios, lo bueno, la justicia, como el que no, ambos pueden enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo ven? Aquí lo dice. Que no porque se pare en un púlpito a predicar o porque ande cargando su Biblia y ande predicando, ya por eso podemos pensar que ya Dios lo mandó y Él es aprobado por Dios y que guarda la palabra de Dios, ¿no? Aquí Jesucristo nos dice que Él permite que tanto gente que guarda la palabra como no, que todos prediquen. Pero nos está diciendo acá que no es que sean iguales, no, sino que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo son vistos delante de Dios? ¿Cómo son vistos ante el reino de los cielos? Y ahí la diferencia, y eso es lo que nos debe preocupar. Sí, a nosotros. Yo como pastor, como predicador, pero cada uno como cristiano, cada uno como persona que conoce la palabra de Dios y que les hablamos a los demás, que predicamos el evangelio, que hablamos, nos debe entonces también preocupar. Sí. Fácil es hablar, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede agarrar la Biblia y armar un estudio y hablarlo, decirlo. Eso aquí nos dice que todo lo pueden hacer, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo somos vistos delante de Dios. ¿Cómo somos vistos delante de Dios? ¿Grandes o pequeños? ¿De qué depende esto? De si vivimos lo que predicamos o no. De eso depende. Aquel que vive lo que predica dice que es grande en el reino de los cielos. Hay una diferencia. La diferencia entre uno que practica lo que enseña y otro que no lo vive es la posición que ocupa en el reino de los cielos. Es como es visto ante Dios. Luego, en el versículo 20, por tanto, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Observen. Bueno, ¿por qué lo dice esto? Porque en lo primero, en la primera parte, en el versículo 19, cualquier persona que viva en hipocresía, que no viva obedeciendo la palabra de Dios y que anda predicando, cualquier persona puede sentirse tranquila, ¿verdad? Porque fíjense, dice, será llamada pequeña en el reino de los cielos. Entonces una persona que no le importa su vida y que de alguna manera ama el mundo, ama el pecado, él puede decir, bueno, al menos estoy en el reino de los cielos. Como hay quienes han dicho, yo aunque sea de barrendero, pero en el reino de los cielos, una ocasión nos platicaba una persona, pero que esté yo en el reino de los cielos ya, que Dios me la dé aunque sea de barrendero, me explico. O sea, obviamente no hay barrenderos en el reino de los cielos, pero con eso, ¿qué quieren expresar? Aunque sea el último, pero que esté yo en el reino de los cielos. ¿Cierto? ¿No? Parece un razonamiento adecuado. Pues ya, aunque seas el último, pero que quedes en el reino de los cielos.
¿De qué sirve ser el más bueno del infierno si estás en el infierno, verdad? No, preferir el peor del reino de los cielos, pero ya en el reino de los cielos. Cualquiera puede razonar de esa manera y decir, pues entonces ya la libré, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesucristo? Con el versículo 20. Para que no te vayas a engañar, que ya la libraste. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar. ¿Ya se entiende? Pero si estoy en el reino de los cielos, bueno, en la primera etapa, sí, conociste la palabra de Dios, por el evangelio, por la verdad, incluso a veces hasta en una religión donde hay veces se hacen cosas pues indebidas y que hay a veces mal testimonio y eso, pero bueno, pues al final de cuentas leen la palabra de Dios, el evangelio, y la persona se llega a salvar allí. En la primera etapa se puede salvar la persona. Si es que no se perfecciona su vida, si se acomoda a una vida tibia y luego vuelve al mundo, como hay muchos, que hay veces por la misma palabra de Dios, por el temor, a veces dejan todo, pero después por el testimonio de las personas que lo rodean y se acomodan y ya, y son mundanos. Pero dicen, pues ya estoy en el reino de los cielos, ya la libré. Dice Jesús, no. Sí, eres pequeño en el reino de los cielos, pero te digo una cosa, si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar en la segunda etapa, no vas a entrar. ¿Para qué lo dice esto? Para que no nos confiemos, para que no nos confiemos en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar y razonar, y en que pues ya la libramos, ya entré, ya me salvé, ya no importa, sí, a lo mejor y no vivo lo que predico y pues no importa, soy pequeñito, pero ya estoy dentro del reino de los cielos, dice Jesús. No te confíes y no te conformes con eso, porque hay otra etapa. Y si esta entraste, en la otra no vas a entrar. Si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Sí lo estamos entendiendo? Con eso ya quita las falsas esperanzas que una persona puede tener. De que pues no importa, de todas maneras, y aunque yo soy chiquito, yo soy el más pequeño, pero estoy en el reino de los cielos. Dice Jesús, no. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Bueno, entonces, si tú conoces una persona que predica la palabra de Dios, que anda con su Biblia, anda hablando y evangelizando, y lleva personas a la congregación, o es un predicador, tal vez que predica multitudes, o no sé, pero que no vive lo que predica, ¿se salvará? ¿Se salvará? Bueno, si es que no vive lo que predica, eso se le llama hipocresía. Entonces está practicando hipocresía. ¿Y qué dice la Escritura? Los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Particularmente, en el contexto en el que estamos, esa es la vida de un fariseo. Ese es el estándar de un fariseo. Los fariseos eran hipócritas. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Observen, ¿qué es la levadura de los fariseos? Su doctrina hipócrita, su doctrina de hipocresía, su manera de enseñar y de ver las cosas. Sí, da una apariencia, nada más. Guardar todo a la letra, pero el corazón estaba sucio, pero aparentaban que realmente ellos amaban a Dios. Dice, eso es hipocresía. Esa es la levadura de los fariseos. Guárdense de esa. Y dijo Jesús, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar. ¿Qué significa? Que un hipócrita no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Quién es un hipócrita? Aquel que no vive lo que predica. ¿Ya se entiende? Entonces, ¿cómo está entonces que es llamado pequeño en el reino de los cielos? A final de cuentas está en el reino de los cielos. Bueno, en la primera etapa sí, fue llamado. Pero si la persona
no se aparta de la hipocresía, no se arrepiente y deja su manera mundana de vivir y sigue predicando y hablando y no arrepintiéndose, ¿qué va a pasar? No va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su estándar fue solamente la del fariseo. ¿Cómo era el fariseo? Hipócrita. Lo vemos más claramente en Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Observen. Estudiaban la palabra, estudiaban la ley, conocían la ley. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Observen. Jesucristo no les prohibió que hablaran. O sea, así como tal, no les prohibió que hablaran. No porque hicieran la obra de Dios de manera correcta. No. Sino porque Dios dice, todos tienen derecho de hablar, ¿no? O sea, de alguna manera, tú tienes la libertad de hablar lo que quieras. Solamente que tienes la responsabilidad de que lo que predicas lo vivas. Ya se entiende. Los fariseos no querían vivir lo que predicaban. Hablaban de la ley de Moisés, pero no la cumplían a como Jesús lo vino a enseñar. Y por eso decía, pues sí, te hablan cosas correctas, pero no te aconsejo que te juntes con ellos y que andes con ellos, porque tú vas a aprender entonces su manera hipócrita de vivir. Sí, leen la Biblia, conocen la Biblia, te hablan cosas de la Biblia, pues eso es correcto, como también muchas religiones, incluso las personas, su dicho que es, pues ninguna religión te enseña a matar, ninguna religión te enseña a robar, por lo tanto, pues todas son buenas. No todas son buenas. Simplemente, pues todas tienen derecho de hablar, por decirlo así. Sí. Pero no por eso entonces ya todos están en el reino de los cielos. Porque el razonamiento que se usa es, pues todos hablan de la Biblia, pues entonces todos están en el reino de los cielos. No, dice Dios, no. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Los fariseos eran también conocedores de la ley y hablaban de la ley, pero no estaban en el reino de los cielos. Y bueno, si eran considerados como parte del reino de los cielos, ¿qué dijo Jesús? Yo voy a quitar el reino y se lo voy a dar a gente que dé los frutos. Entonces, fue quitado de los fariseos y de los sacerdotes, de los escribas, etc. Y luego dice en el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Observen, ¿cómo eran los fariseos? Bien estrictos. Ellos sí veían, andaban observando y les mandaban, oye, tú no estás haciendo esto, hazlo. Y tú haz esto, y tú lo otro. Ponían cargas difíciles de llevar, pero ellos no lo hacían. Pero les gustaba que los demás lo hicieran. Aquí cuántas veces lo he repetido. Hermanos, seamos exigentes con nosotros mismos. Antes de que andes ahí señalando y diciendo, mejor para ti, primeramente. ¿Ah? Sí, si aún yo como pastor o que tengo la autoridad, pues de alguna manera de señalar, de reprender o de exhortar, pues a veces espero pues para hacerlo, pues imagínate, cuando no estás en esa autoridad. Ya se entiende. Los fariseos eran así. Ellos exigían a los demás, haz esto, haz lo otro, etc. Pero ellos luego no lo hacían. Eso es fariseísmo, si se entiende. En el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Bueno, las filacterias eran cajitas pequeñas en las que ponían porciones de la Escritura, particularmente lo que dice en Deuteronomio 5, el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, etc. Lo escribían, lo ponían en esa cajita con unos listones y se la amarraban aquí en las muñecas de las manos y se lo colocaban también aquí en la cabeza, de manera que le quedara esa cajita en la frente. Y entonces, pues algunos ponían un listón más grueso, más largo, o una cajita más grande, de manera que se le pudiera notar más que a los demás. Y eso sí,
muy estrictos con eso. Los flecos de sus mantos también. En la Escritura decía que tenía que llevar en sus mantos, pues, que llevara un fleco, como un tipo de encaje en la orilla, y que eso de alguna manera tiene una representación, y en la ley verdadera, pues significa poner límites, limitar nuestra manera de vivir y de obrar. Sí, tenemos libertad, pero vivimos bajo la ley de Cristo y tenemos límites, y es bueno respetar los límites. Pero los fariseos lo entendían solamente a la letra, literalmente, y entre más ensanchaban los flecos de sus mantos, ellos pensaban que eso era más agradable a Dios. Al pie de la letra lo hacían. No se les olvidaba poner fleco a sus mantos ni sus filacterias, pero su corazón estaba sucio. O sea, aparentar solamente. Por eso Jesucristo siempre los recriminó, diciéndole: fariseos hipócritas. Porque se fijan mucho en las cosas, en las apariencias, pero el corazón es el problema, el corazón. Dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. En el 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, tú podrías ver a un fariseo muy asiduo ahí en las cenas, sentándose en los lugares prominentes, en las asambleas también, siempre ocupando los primeros lugares, porque de esa manera querían mostrar que ellos sí amaban mucho a Dios. Y dice en el 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Les gustaban ahí también las salutaciones en las plazas, que los saludaran, que toda la gente los saludara, que los vieran, que los reconocieran, y que también les llamaran maestro, maestro, rabí quiere decir. Eran dados a eso los fariseos, a que los tomaran en cuenta, a que los ocuparan para que les explicaran a los demás, tal vez para que los llevaran a predicarle a alguien, etcétera. Querían tomar la palabra, querían ser los maestros, los que enseñaban, etcétera. Ahí vemos ese corazón de aparentar que realmente ama a Dios y conoce la ley de Dios, pero que realmente no. En el corazón no había un corazón recto y un corazón humilde ante Dios. En el 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni entráis ustedes, ni dejen entrar a los que están entrando. ¿Ya podías pensar en un fariseo? Estaba ahí cerca de donde estaba predicando Jesús, escuchando la palabra, y no entraba. No creía las palabras de Jesús, no se arrepentía de su pecado, ni se humillaba ante las palabras de Jesucristo. No entraba. Pero no solamente era eso, sino que aparte, con los discípulos, los que venían y que querían realmente entregarse y creer, decían: ¿a poco le crees a ese? No, si él anda mal en esto y en esto otro. No, no le creas. Y no dejaba entrar a los demás. Ni él entraba, ni dejaba entrar a los demás. Ese era un fariseo, aparentemente muy interesado en la palabra de Dios. Y a lo mejor está contradiciendo: bueno, es que él dice así, pero no, en la ley dice esto y dice el otro. Hablando, contradiciendo. Ahí podías ver a los fariseos ahí, aparentemente muy interesados, pero no se convertían a Dios, no recibían la palabra de Dios, sino que al contrario, muchas veces contradecían a Jesucristo. Tal vez ahí también en público lo contradecían, o tal vez en lo privado a las personas que estaban creyendo. Les hablaban: pues es que yo te veo muy necesitado. No, mira, a ver, yo te aconsejo, hazle esto y haz lo otro, contrario a lo que decía Jesucristo. No entraban ellos ni tampoco dejaban entrar a los demás. En el 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Aparentemente eran piadosos, misericordiosos. Ay, Señor, te pedimos por los pobres de Jerusalén.
por nuestros hermanos pobres en todo el mundo, que te apiadas de ellos, que les des el alimento, etcétera. Pero ellos no daban de lo que tenían. Es más, dice aquí, devoraban las casas de las viudas. Y había una viuda ahí y le quitaban sus pertenencias, su heredad para el templo. Es que, hermana, hazlo para la obra de Dios. ¿Por qué no donas, hermana, tu casa y vendes tu carro? Mira, para la obra de Dios hay mucha necesidad. Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Y agarraban y devoraban las casas de las viudas y hacían largas oraciones. Eso sí, aparentemente muy piadosos para con los demás. Pero no eran prácticos. No amaban, su corazón estaba lejos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Observen, cómo eran también los fariseos. Se esmeraban, ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios, decían. Querían hacer seguidores también de Dios, que los demás conocieran también. Tal vez hasta pagaban el transporte, tal vez en camello, para que fueran a traer una persona ahí que viniera a su sinagoga para que escuchara la palabra de Dios. Muy asiduos para hacer un prosélito. Pero Jesús les dice, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Realmente servían a Dios los fariseos? No, un fariseo no sirve a Dios. Oye, pero predica la palabra, pues sí. Dios permite, Él da libertad, que hasta el más hipócrita predique la palabra, es la libertad, pero Dios va a juzgar. Pero no va a entrar en el reino de los cielos tampoco, no va a entrar. No va a entrar. Pero esa era la justicia de los fariseos. Con su vestimenta, su túnica, su manto, todo bien de acuerdo a la ley, lo que decía, siendo muy esforzado para ir a predicar el evangelio, hablando de hacer misericordia, hablando de amar al prójimo tal vez, pero ya en la práctica realmente no. Era puras apariencias de los fariseos. En el 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. No tomaban en cuenta el altar ni el templo, sino que les importaba lo que llevaba el altar y lo que tenía el templo. ¿Qué tenía el templo? Oro. Eran avariciosos. ¿Sí? Les interesaba el oro del templo, no el templo en sí. Les interesaba todas las viandas del altar, no el altar. Eso era un fariseo. Un fariseo regularmente se ocupa mucho por las cosas materiales. Un fariseo actual, pues, por las cosas materiales. ¿Sí? Puede ver el oro del templo, pero el templo no. O sea, puede ver las cosas materiales que necesita la congregación, las personas, pero no puede discernir lo que es el templo de Dios. Que puede a una persona inconversa que tiene un corazón malo, le puede inducir pues a que diezme, a que ofrende, porque le interesa más el dinero que realmente se convierte y forme parte del templo. O que tal vez que le da dinero mal habido y le interesa más el oro y no le dice que su trabajo es
es ilícito y que es abominable delante de Dios, porque si le dice se vaya a ofender y ya no va a dar dinero, entonces no le importa el templo, le importa el oro. Y luego también dice en el 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos eran estrictos en su diezmo, hasta los cominos diezmaban. Son semillas pequeñas, los conocemos. Y hasta diezmaban el eneldo y el comino, pero se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fe. En su vida no había justicia, ni un corazón misericordia, ni siquiera creían completamente a las palabras de Dios. Pero eso sí, bien estrictos en cuanto a lo que tenían que diezmar. Sí. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los fariseos le ponen mucha énfasis a las cosas insignificantes, a lo de las apariencias. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camellote. Se tragan el camello. Los fariseos son muy dados a observar. Un mosquito aquí está. Ah, no, es que hermano, es que no tenemos que hacer esto. Mira nada más, es un mosquito que está manchando. Y se tragan el camellote. ¿Ya se entiende? Los fariseos son muy dados a observar. Pero sí las cosas importantes no las entienden, no las entienden. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, etcétera. Otra vez, las apariencias, las apariencias, las apariencias. Los fariseos son muy dados, bueno, los fariseos de ese tiempo y los fariseos actuales también, son muy dados ¿a qué? A las apariencias. El fariseísmo, y que tal vez en su casa están peleados el esposo con la esposa, pero pues vamos al templo y ahí ya la esposa ya abraza al esposo, como que aparentemente se quieren mucho, ¿no es cierto? Pura hipocresía. Las apariencias, no comparte, no concuerda con la persona por su forma de pensar, o a lo mejor tiene otra doctrina distinta, pero sí llega a la congregación, ay hermano, Dios le bendiga. Muchos saludos, ¿no? Es que, ¿qué van a decir los demás? Digo, es bueno saludarse, pero las apariencias, siempre las apariencias, aparentando. Dice Jesucristo, limpia primero lo de dentro del vaso y lo demás también va a ser limpio. Porque sois vosotros semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Cómo es un sepulcro? Pues bien adornado, hasta con azulejo y bien lustroso, con flores, con fachadas muy hermosas, pero por dentro, huesos de muerto. Así Dios ve a los fariseos, y Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no podréis, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Dios lo que nos demanda, por lo tanto, es, sí, no entonces que no andemos predicando, no entonces que no diezmemos, no entonces que no nos vistamos elegantemente, o digo, con ropas decorosas, pues, no entonces que no saludemos, no significa todo eso, significa que lo hagamos, pero simplemente con un corazón sincero, que no aparentemos, que no usemos de hipocresía, que no quieramos quedar bien con los que nos ven, simplemente como somos. Eso es lo que nos pide, y que realmente amemos misericordia, no que aparentemos misericordia, que tengamos un corazón misericordioso.
no solamente que aparentemos justicia, que hagamos justicia, de acuerdo a lo que Dios nos marca, de acuerdo a la justicia divina. Y que realmente tengamos fe, no solamente que la aparentemos. No que nuestras oraciones sean muy elocuentes, sino que sean realmente con fe y con sinceridad. No que nuestros cantos sean con voz en cuello, sino que realmente en la alabanza a Dios que sea nuestra vida. No significa entonces que no cantemos, sino que simplemente a como nos mostremos, que eso sea lo que realmente somos. Sí, que eso sea lo que realmente somos y expresamos. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a poder entrar, dice, en el reino de los cielos. Y entonces podemos entender ese pasaje de Jesús cuando los apóstoles, los discípulos, vieron a un hombre que estaba echando fuera demonios. Y entonces sus discípulos le prohíben y Jesús les dijo, no se lo prohíban. Vamos a Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este texto muchas veces se ha interpretado de que esto condena señalar a una persona que anda predicando herejías o que anda predicando algo que no vive. Y entonces dicen, tú estás mal, tú me estás juzgando, o tú estás queriendo hacer una secta. Si aún los apóstoles, cuando quisieron jalar a este hombre que sacaba fuera demonios en nombre de Jesús, Jesús les dijo que no se lo jalaran, que lo dejaran allá, y que aún ese hombre pues estaba sirviendo a Dios. Y bueno, aquí hay que verlo de la manera correcta. Observen, no significa que este hombre fuera un verdadero cristiano. No dice eso la Escritura, otra vez lo leemos. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Observen, no dijo, déjenlo, Él es de nosotros, de Él es el reino de los cielos. ¿Dijo eso? No. Solamente dijo, no se lo prohíban. Él tiene derecho a hablar. ¿Qué no recuerdan que ya les dije que puede hablar tanto el que practica la palabra de Dios como el que no la practica? Pues lo puede hablar. Y también, pues si quiere echar demonios en mi nombre, pues que lo haga. Lo cierto es de que aquel que hace una obra en mi nombre va a hablar bien de mí, sí. Eso va a hacer que me presente y que de alguna manera las personas conozcan de mí. Pero eso no significa que él se salve. Simplemente, pues la persona puede hablar de Jesús. Hasta un falso profeta puede hablarle a una persona y decirle que se acerque a Cristo y que se arrepiente de sus pecados. Y la persona, si lo cree esas palabras, la persona lo puede hacer. Y la persona se puede salvar, aunque el falso profeta se pierda. O sea, que el hecho de que Dios no prohíba a una persona que hable de su palabra, eso no significa que entonces ya se va a salvar. O de otra manera, no significa entonces que por estar predicando nada más y por estar haciendo la obra de Dios, dice, ya por eso entonces Dios le va a dar la vida eterna. No, es por el corazón. Si este hombre que estaba echando fuera los demonios
y estaba predicando, si este hombre amaba a Cristo con todo el corazón, pues se va a salvar. No porque echaba fuera demonios, sino porque ama a Cristo. Porque la salvación es por gracia. Y el que ama a Cristo, agrada a Cristo. Pero podemos pensar entonces que una persona, este hombre, que los discípulos de Cristo le dijeron, ven, vamos, ahí está Jesús, vamos con Jesús. ¿Tú puedes imaginarte el por qué rechazaría? Si tú estuvieras allí en ese momento, tú estás predicando, estás echando fuera demonios y pasan los discípulos y te invitan a que vayas con el maestro, ¿tú qué harías? Yo pregunto. Yo me voy, la verdad yo me voy. ¿Por qué este no se fue? ¿Por qué no se fue? Digo, aquí no nos dice la escritura, es mi interpretación, si quieres. Ese estaba más entusiasmado con la obra que estaba haciendo que con Jesús. Porque Jesús no dice que él se iba a salvar, solamente dijo, no se lo prohíban, déjenlo. De todas maneras va a hablar bien de mí, eso sí, es un hecho. Va a hablar bien de mí, y si habla bien de mí, entonces está por nosotros. Aunque no sea de nosotros, está por nosotros. ¿Cuántas personas fuera de la congregación han hablado bien de mí y de nosotros? Los de tu congregación son buenas personas. Y ya por eso entonces parte de la iglesia, ¿no? Habla bien de nosotros. Está bien, ¿no? ¿Qué porque yo le voy a prohibir que hable bien de nosotros? No, está bien, ¿no? Ahí también Jesucristo le dijo, no se lo prohíban. Déjenlo que hable bien. Es por nosotros. Si no habla mal de nosotros, es bien por nosotros. Habla bien de nosotros. No significa que haya sido salvo o que esté en salvación. Sí se entiende. Todos podemos hablar. Cualquiera puede agarrar la Biblia y hablar aquí y allá, y ir a predicar, y ir a invitar y a andar aquí y allá. Ok, todo el mundo lo puede hacer. No vamos a prohibir nosotros. Tú tampoco prohíbas. Pero eso sí, si ves que la persona no está guardando la palabra de Dios y no la está viviendo, tú le puedes decir con certeza, pues apártate de este pecado, apártate de tu vida que la llevas mundana, porque no vas a entrar en el reino de los cielos. No importa cuánto prediques, no importa cuánta gente lleves a tu religión, a tu congregación, cuán entregado estés a tu religión, no vas a entrar en el reino de los cielos. No, es que tú ya me estás prohibiendo. No te prohíbo, tú si quieres sigue predicando. Yo solamente te digo que no vas a entrar en el reino de los cielos, porque es lo que dice la escritura. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero ahora para nosotros, que entonces cuando yo predique, cuando yo hable, que no trate de aumentar y exagerar las cosas, que mejor mis palabras que sean pocas, pero que sean sinceras y que sean verdaderas, que sean legítimas, para que seamos tenidos por altos y seamos grandes en el reino de los cielos. No por nuestras palabras, sino que el Señor nos pueda ver y dice, no predica tan elocuentemente, pero lo que predica lo vive. Amén. Ese es grande en el reino de los cielos. No hay que llenarnos la boca de tantas maravillas y milagros y de tantas cosas. No, simplemente las cosas de manera sencilla. Lo que vivimos hay que hablarlo, hay que predicarlo, para que seamos grandes en el reino de los cielos. Y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con eso terminamos. Padre, te agradecemos, Señor, por esta claridad que tú nos das más acerca de esta palabra, Señor. Y también, Señor, que tu temor esté en nosotros, Señor, para que nos fijemos cómo hablar, Señor. No es solamente llenarnos la boca de tu palabra, Señor, sino que es que vivamos lo que hablamos y lo que predicamos, porque esto es lo agradable a ti, Señor. Y de esa manera también seremos tomados en cuenta, Señor, en el reino de los cielos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Guárdanos, Señor.